Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y agradecemos en el control el apoyo de Víctor Buey, de Paolo Marín y a Yoconda Solano, que nos abrió hoy el espacio en estudio para pregrabar este programa. Y les invitamos a quedarse hasta las 6 de la tarde. Hoy tendremos un programa titulado Tercer Informe sobre agresiones y violaciones de derechos humanos contra pueblos originarios en la zona sur de Costa Rica. Este corresponde a los hechos que van desde enero a diciembre del año pasado, es decir, del 2022. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur elaboró dos informes anteriores, el del 2020 y el 2021, donde se registraron más de 149 incidentes de violencia dirigida contra pueblos indígenas registrados, entre otros, el asesinato de Jerry Rivera del pueblo Brorán. Hay alrededor de 33 líderes y lideresas amenazadas de muerte, y con los hechos que vamos a conocer hoy de 2022 son más de 200 ataques en los últimos 3 años. Y es que la realidad expuesta en los informes evidencia la inacción del Estado costarricense para garantizar los derechos al territorio, su seguridad y ante los constantes amenazas y agresiones, su reclamo por justicia. Estas acciones se registraron principalmente en las comunidades indígenas de la zona sur del país, en donde son comunes las recuperaciones de tierra organizadas por las comunidades de Salitre, Cabagra, Brorán de Terraba, Cabecar de Chinaquichá y en menor medida en Boruca y Rey Curré. Es posible señalar que es la recuperación un mecanismo al cual, en el cual las comunidades ejercen su derecho a posesionarse sobre su tierra. Pero este hecho ha generado mucha violencia e impunidad, que se ha acrecentado por la negación de los derechos que tienen los pueblos indígenas, además porque se ha invisibilizado desde siempre la violencia que se ejerce en su contra. Es claro que una cobertura mediática adecuada y la visibilización de las realidades y sentires y las reivindicaciones en los territorios son claves para lograr un acceso a los derechos por parte de los pueblos originarios, así como una justicia ante tanta violencia recibida, y ponerle fin a esta. En la base de esta pirámide de violencia se encuentra de manera monolítica el despojo de tierras, la imposición de formas de gobernarse y el castigo permanente a cualquier forma de autodeterminación y autonomía. Toda esta pirámide tiene la constituye también una impunidad histórica que crece y se evidencia cada día más. Hoy hablaremos de lo que pasó en 2022 en los derechos humanos de las recuperaciones de territorio en la zona sur de Costa Rica. Y para ello nos acompaña del territorio indígena Bribri de Salitre, Maynor Ortiz. Un saludo, Maynor. Saludo. Así es, también nos acompaña Clarita Quintil de Cabagra. ¿Cómo está, Clarita? Muy bien, gracias a Dios. Mashkera. Así es, y también Dani Villanueva de Terraba. Rivera, perdón. Gracias por la invitación a este espacio que nos permite comunicar nuestras problemáticas a los oyentes. Así es, y también nos acompaña Neri Chávez, quien es también de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y una investigadora que ha colaborado en los 3 informes sobre violencia en territorios recuperados. Muchas gracias por la invitación. Un saludo.
Así es, y les recordamos también a ustedes que nos están escuchando por la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica. Y tal vez para comenzar, Neri, ¿cómo surgió la idea de empezar a hacer estos informes y cuáles fueron esas primeras reflexiones que orientaron la construcción de este informe que, como decíamos, es el tercero? Y bueno, ya tiene cierto recorrido y si bien pues, los números son importantes, también como todo el proceso que llevó a construir y a conceptualizar, hacer este informe. Sí, muchas gracias por esa pregunta porque creo que es muy importante y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de ese proceso, ¿no? Creo que el primer antecedente del informe justo refiere al asesinato de Yeri, tiene que ver con el registro que hicimos de una escalada de violencia que se dio en el 2020, justo antes de que empezara la pandemia, que fue cuando a finales de febrero el pueblo Brorán de Térraba decidió realizar varias recuperaciones de tierra a territorio muy cerca del centro de Térraba y pues se llevaron a cabo varias agresiones, ¿no? Fue un ataque bastante grande que se sostuvo durante 2 noches seguidas, siendo la segunda noche donde es asesinado Jerry Rivera. Y pues prácticamente al día siguiente se empezó a extender esa ola de violencia en los otros territorios, ¿no? Pasamos un mes, bueno, los compañeros y compañeras sabrán mucho más que yo, ¿no? Pero fue un mes de muchísima violencia, de ataques casi que simultáneos en los 4 territorios. Estamos hablando de Salitre, de Yabamidi Cata, que conocemos como Cabagra, Intérraba, y también en Chinaquicha, ¿no? O sea, eran, por ejemplo, recuerdo mucho que los finqueros, los ocupantes ilegales se concentraban en los parques de Buenos Aires y en la plaza de Chinaquichá y luego de ahí hacían ataques y pues eso, ¿no? Recuerdo que nos llamaban, nos escribían de, no sé, de Salitre y al ratito nos estaban escribiendo de Cabagra que había otro ataque y así se sostuvo durante un mes. Esa escalada particularmente solo fue detenida por la pandemia justo y justo cuando empezó, bueno, cuando se fue desarrollando esa escalada empezamos a sacar como coordinadora como cortes semanales, ¿no? Como de esta semana se dieron tantas agresiones, tantas personas fueron heridas, etcétera, etcétera. Y luego sacamos el compilado de ese mes de escalada. Y en el 2020 recuerdo que a fin de año empezamos como a hacer una sistematización de todo el año y cuando vimos la cantidad de información que teníamos, pues sí, datos duros sobre lo que sucede en los territorios, decidimos ya darle más forma, ¿no? Relacionarlo con un contexto político, con el gobierno, con qué se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ahí nació el informe. Y pues yo diría que justo eso, ¿no? Tiene que ver con el proceso organizativo incluso de los autogobiernos y las organizaciones propias. Ahora, cualquiera pensaría que, que la violencia pudo comenzar ahí, ¿verdad? Tal vez minor, porque las recuperaciones comenzaron mucho antes, digamos, 2010, pienso, he escuchado esa fecha, pero la violencia siempre estuvo desde el día 1 que empezaron a recuperar, que se dieron la primera recuperación en Salitre, hubo violencia, ¿verdad? Entonces, Minor, eso siempre, digamos, fue como desde que arrancaron las recuperaciones hubo violencia, no es así, digamos. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Minor Ortiz Delgado. Soy indígena Bribri del clan Tuburhuac, soy de Salitre, vivo en la comunidad de DC. Para contarle un poco sobre lo que fue la recuperación, eso comienza como en el 2011 para arriba, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, en el 2010 fueron arrastrados de la asamblea, ¿verdad? Un triste recuerdo, pero también algo que le dio de fuerza a la recuperación, a reclamar la autonomía dentro de los mismos territorios indígenas, especialmente Salitre. La primera recuperación, ¿verdad? Se hace en Puente en el 2011.
luego ahí para arriba, Cebror, que hubo una escala de violencia muy alto por disputa de un territorio que ya se había recuperado por la señora Otilia Figueroa. Hubo mucha tensión, hubo disparos también en ese tiempo. De ahí el 2013, que Hui Valía vio en la pierna derecha, perdón, en la izquierda, mucha violencia en ese momento. Sube el nivel de violencia, ¿verdad? Que tal vez no está escrito en este último informe, que se ve y se le aprecia, digamos, el interés de enseñar, de hacer ver a las personas que hay violencia. En este segundo informe se habla más de ciento y resto de agresiones, ¿verdad? Eso por una parte. Y de ahí, de 2010 al 2016, por ahí, fueron años de recuperaciones, donde hubieron baleados, macheteados, etcétera. Una forma, después del 2018, que matan al compañero Sergio Rojas, ¿verdad? A balazos, ahí subió más la violencia, porque en el 2020 fui baleado otra vez, y en el 2020 matan también al compañero Jerry Rivera. Entonces, la violencia se venía reflejando desde el 2010, desde la sala, no, perdón, desde la Asamblea Legislativa hasta en el 2020, que ya habían 2 asesinatos. Muy lamentable, porque desde 2015 el Estado costarricense fue y asumió la medida cautelar. Y dentro de la medida cautelar asesinan a 2 personas. Y aún así, digamos, ahorita en Salitre no han saneado ni una tierra, el gobierno o el Estado no ha entregado ninguna tierra. En vista de ese montón de procesos, en 1979 se forma un consejo que no sé, como se llamaba en su momento, Consejo de Agua, que no lo voy a traducir, hasta en el 2000 y un poquito se vuelve a tomar y se le pone nombre Consejo de Itzoiriria Conoguapa, al cual yo pertenezco ahorita, una organización propia que estamos luchando, y tenemos como base tres cosas fundamentales. Uno es la espiritualidad, la tierra, territorio y la cultura. 3 cosas que definimos dentro de esta lucha que hemos dado hasta el momento. Entonces, en base a todo lo que he dicho, la ola de violencia nace desde la Asamblea Legislativa hasta ahorita donde vamos. No ha habido un cambio, digamos, algo diferente, no se ha reflejado algo positivo también para nosotros como territorio, no hemos visto. Ahora, uno podría pensar, Minor, Clarita, Dani y Neri, que inclusive la violencia viene de más atrás, ¿verdad? Porque la violencia no nace necesariamente en la Asamblea Legislativa, se manifiesta cuando ustedes exigen un derecho muy básico, que es que se vote un proyecto que se venía luchando desde hace muchos años. Me acuerdo del proyecto de autonomía indígena por ahí ¿qué será eso? Empezamos con ese proyecto creo que como a finales de los 90, inclusive eso es muy viejo y hubo muchas versiones de proyectos, pero antes de eso hubo violencia, por ejemplo, contra los pueblos noves que se les consideraba extranjeros, ¿verdad? Hay violencia todavía contra los pueblos noves que viven en la frontera de Zigzabola, que se les trata como prácticamente como no es una categoría ni siquiera migratoria, es muchísimo más vulnerable todavía. Y ha habido violencia prácticamente de las instituciones, cada vez que se hacen presentes, como las instituciones del Estado ejercen de diferentes formas un control y una violencia, ¿verdad? Que tal vez no es tan evidente y que en muchos casos ya ustedes desgraciadamente están acostumbrados, ¿verdad? Que
las instituciones no estén presentes en los territorios, en que no hayan buenos servicios en los territorios, en que no hayan buenas posibilidades de educación, ni que haya buen internet o que haya buena electricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero tal vez, no sé, Clarita o Dani, ¿qué pueden apuntar de eso, ¿verdad? Que es con lo que han vivido tal vez sus padres, y que no tuvieron esta oportunidad, como decirlo, de recuperar territorios, sino que de ahí llevaron leño, tieso y parejo, como dirían, ¿verdad? En el sentido de que les tocó una situación muy difícil, ¿verdad? De replegarse, de esconder en muchos casos que eran indígenas y de mucha violencia, y sobre todo en ese cantón de Buenos Aires, de donde ustedes son. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? Tal vez Clarita particularmente. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer primero por el espacio. Mi nombre es Clarita Kiel Torres. Soy indígena bribre del clan Toburguac. Vengo de San Rafael de Cabagra. Pertenezco a la organización Iriria Satco de Yabami Dicta. Y también participo en el Frente Nacional para Pueblos Indígenas FRENAPI, soy recuperadora. Sí, nosotros, al menos en el 2016, cuando iniciamos las recuperaciones en el territorio de Nimadícol, conocido como Palmira de Cabagra, donde fue baleado mi tío y también fue agredido con arma blanca, con cuchillo. Y de las agresiones en ese, digamos, todo este proceso de recuperación para nosotros es algo muy difícil, porque nos tenemos que enfrentar a la gente, a las personas no indígenas, que son las personas que llegan con violencia y nos agreden. Y esta es una lucha que nosotros iniciamos en el 2016 hasta la fecha. Todavía se siguen dando porque seguimos con el tema de las recuperaciones, donde nosotros pues estamos reclamando por los derechos de los territorios que nos pertenecen como indígenas. Entonces, de ahí, son cosas que no se han logrado decir que uno va a hacer una recuperación o que el Estado o gobierno nos facilite ese derecho a nosotros como indígenas. Entonces, ya hay tanto en el territorio de Cabagra como en Salitre y Chinaquichá y Terraba, que han habido demasiadas agresiones. Es algo muy difícil, pero ya hay algunas cosas, pues, como todo, difícil, pero ahí vamos. Y no vemos ninguna solución, no se ven soluciones por el gobierno, por el Estado, y seguimos en una lucha. Para nosotros, la tierra, como madre tierra, que es para nosotros lo que representa la tierra, es muy importante. Se ha perdido mucha cultura por lo mismo, por cultura en lengua, en comida, en espiritualidad. Se ha perdido mucho por no tener nosotros ese derecho a lo que nos pertenece. Así es. Y Dani, ¿qué nos quiere compartir? Que le cambié el apellido, perdón, Dani. Yo sé que se enojó porque, pero ¿qué nos puede contar, Dani? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dani Rivera Espinosa. Soy indígena del territorio Terra, Brorán. También, como lo dijeron los compañeros anteriormente, esto ya lleva mucho tiempo. Estos problemas, estas luchas que se mantienen en los territorios por la autonomía, por nuestros derechos más que todo, porque si nos hablamos de cultura, que acaba de decir la muchacha, en el pueblo, en territorio Bororán, te puedo decir que tal vez un 8% de los indígenas conocen un poco del lenguaje.
Yo soy una persona que si acaso conozco tal vez un 5 o 10% de mi lenguaje, porque mi lenguaje se lo llevó mis abuelos. Entonces, porque, como dicen, desde el principio el gobierno hizo mucha presión sobre los territorios indígenas, en algunas partes en mi territorio, según lo que me contaban mis abuelos, en las escuelas no les permitían hablar idioma, les prohibieron rotundamente, el cual nos hizo perder casi completamente la cultura, el idioma. Cuando el indígena comenzó a estudiar, empezó a ver que las leyes, que había una ley que protegía al indígena, y fue de ahí en adelante, como dicen los compañeros también, que empezaron las recuperaciones, a pelear el derecho indígena que nos otorgaron en un momento, lo cual la persona no indígena no le parece que el indígena recupere su territorio. El gobierno ha llegado muchas veces al territorio, ha propuesto miles ¿cómo se llama?, de soluciones, pero como dicen aquí, medios cautelares, todo lo que haya puesto el gobierno no ha servido absolutamente, pero ni para empezar, porque todavía seguimos, como dicen los compañeros, todavía seguimos en esa lucha, tratando de recuperar nuestro territorio, tratando de recuperar nuestra lengua, tratando de recuperar nuestra cultura, porque el gobierno nos impone, no nos deja, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos ser reconocidos en todo lado como un territorio indígena, como un pueblo de esta tierra que no se creó, sino que de aquí nació en esta tierra. Somos originales. Queremos ese derecho, queremos nuestras tierras, nuestras culturas, queremos todo otra vez de vuelta, lo cual el gobierno, por más que haga, no se ve. Las medidas cautelares, la devolución de las tierras, el gobierno pasó no hace mucho, que tal vez unos 6 meses, 7 meses, observando qué pasaba por ahí, y lo último que escuché que dijo el presidente de la República fue que eso era problema de los indígenas, que eso no es problema de ellos, que no es problema de un gobierno, que nosotros peleamos nuestra tierra entre nosotros mismos, lo cual es una mentira. No se puede tapar la verdad. Nosotros tratamos de solucionar eso con las recuperaciones. Yo soy un recuperador, recuperé la tierra de Machomonte, San Andrés. Cuando nosotros recuperamos, fuimos atacados directamente por la Asociación de Desarrollo, con la cual nos impuso una denuncia por 380 y algo de millones, lo cual nos querían cobrar a nosotros, hasta nos quisieron encarcelar. Gracias a Dios, con los procesos y todo, se había hecho un proceso desde el principio, que es la base de datos en el pueblo indígena Terra, el cual nadie puede decir yo no soy indígena porque aparece en la base de datos, y si no aparece es porque no es del territorio o no viene descendiendo de ese territorio, lo cual tampoco ha querido ser aceptado. No ha querido ser aceptado por ninguna parte. Ahora cuesta bastante que cuando usted llega a solicitar algún beneficio, siempre te dicen tenés que ir a la ADI, o tenés que ir ¿cómo es que se llama?, a Tribunal Supremo de Elecciones, a solicitar un documento constando de que usted realmente es indígena. Entonces, cada vez el gobierno de nosotros nos ponen un peldaño más para que nos cueste llegar a solucionar los problemas. Ellos no quieren poner de su parte y nosotros tratamos de hacer de la nuestra, lo cual a ellos no les parece, como le digo. Entonces nos gustaría que aquí en adelante el gobierno de verdad se sentara, observara los problemas, porque eso es un problema, como dice, muy grande. Los asesinatos, las agresiones, los ministerios, como el Ministerio de Seguridad, no da el acompañamiento debido a los territorios indígenas cuando se les solicita. Más bien tratan de hacer más grande el problema, no tratan de solucionar, no tratan de sostener el problema, apartar nada, más bien dejan que hagan agresiones, se ponen más bien en favor del no indígena, y son
problemas que legalmente a nosotros nos van a seguir afectando y afectando y afectando, porque si, aunque hayan medidas cautelares, aunque hayan procesos en los territorios indígenas, el gobierno se hace la vista gorda, como dice uno, o aparta la cara para no ver eso, porque él pasó no hace mucho, el gobierno de Costa Rica pasó no hace mucho por todos los territorios y todavía no hay una solución para ese problema, no se ha dado soluciones, no ha hecho nada, la gente no indígena sigue igual, tranquilamente, les dijeron que les iban a hacer un desalojo, no hay desalojo porque el gobierno dice que los derechos humanos no les da el permiso para hacer lo que tienen que hacer, habiendo un reglamento, digamos, una ley que dice que eso le pertenece a los indígenas y nadie más que un indígena tiene que poseerlo. Entonces, como le digo, para nosotros es tedioso estar luchando día tras día para tratar de acomodar o de poner en la balanza un sistema que nos beneficia a nosotros y no los, digamos, no los agreda tampoco a ellos, porque en sí nosotros no queremos agredir a nadie, nosotros nada más queremos recuperar lo que es nuestro, los que nos perteneció un día y se nos quitó de la mano sin derecho alguno, perdón. Entonces, para que sigamos en esta lucha, el gobierno tendría que tener parte en esto, tendría que ponerse de nuestra parte y seguir las leyes, porque hay muchas leyes que legalmente ellos están omitiendo y no nos están beneficiando a nosotros. Así es, y bueno, cualquiera pensaría que hacer esta investigación es como compleja porque hay algo como que está histórico, ¿verdad? De discriminación, de violencia. Hay algo que está muy invisible, ¿verdad? Que ha sido esa relación de donde a un país donde un presidente se da el lujo de decir que aquí no existen indígenas, que fue Calderón hace para los 500 años, dijo en España, no, aquí solo hay gente blanca y gente que vino de España, etcétera. Uno pensaría que es muy difícil porque además son muchas formas diferentes de violencia, ¿verdad? Hay unas violencias que ni siquiera la gente ve, ¿verdad? Porque decir que no existen indígenas, qué más violento, ¿verdad? Que decir que simplemente no existen, ¿verdad? No es, y el Estado le cuesta reconocer esa realidad. Entonces, tal vez Neri, si nos cuenta un poquito del informe. Bueno, a ver, Clarito, usted quería ahondar en algo antes. Sí, también agregarle que el presidente hace un par de meses, el presidente Chávez anduvo por Buenos Aires, yo no sé si se dieron cuenta, dijo que, más bien nos dijo que si nosotros seguíamos con las recuperaciones, él iba a ordenar a que nos encarcelaran, porque nosotros, o sea, que para él no existen los indígenas, todos somos iguales. Para mí, nosotros no somos iguales a él, ni a la demás gente, porque yo tengo mi cultura, yo tengo mi lengua, que él no la tiene. O sea, mi lenguaje, si yo lo hablo, él no me lo va a entender. Yo le entiendo a él lo que él dice, pero lo que yo diga en mi lenguaje no. Entonces, no somos iguales. Aparte de eso, sí, sé y estoy de acuerdo, somos seres humanos, de carne y hueso, creados tal vez por un solo Dios, no lo sé. Pero eso que él se deja decir así, de que todos somos iguales, porque existe una ley de la OIT, del 169, de la OIT de Naciones Unidas, donde puso una ley para nosotros, a favor de nosotros los indígenas. ¿Qué quiere decir él con eso? Que él quiere pasar sobre esa ley y no aplicarla. Porque no es porque no la sabe, sí la sabe, pero no la quiere aplicar para perjudicarnos. Porque eso, él sabe bien que eso nos va a perjudicar a nosotros. Y cree y piensa que con decir que nos van a encarcelar y que no hagamos más recuperaciones vamos a llegar hasta ahí, ¿no? No, se equivocó, porque nosotros vamos a seguir con las recuperaciones. Si nos tienen que encarcelar, pues que encarcelen a todos los que estamos en una recuperación.
pero esa es la lucha que vamos a seguir manteniendo, siempre y cuando se pueda. Y si tienen los no indígenas que matarnos como mataron al compañero Jerry y al compañero Sergio Rojas, pues ya que lo hagan. Y si eso es algo, si el gobierno eso es lo que quiere, pues seguro sí lo va a lograr, porque nosotros no vamos a ceder. Tenemos que reclamar nuestros derechos. Para eso existe una ley. Eso era todo. Bueno, esperemos que no y que entren en razón, porque son derechos que están reconocidos, ¿verdad? Un día de estos el presidente va a ir a la ONU y quién sabe qué va a hablar, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿quién sabe qué va a decir? Con el presidente. Bueno, eso sería una muy buena propuesta, yo ¿verdad? Quiero ir para ponerle cuidado y decirle qué está diciendo usted. Exactamente, y para explicarles también a las Naciones Unidas qué es lo que piensa él, por ejemplo, de los pueblos indígenas, o cómo está queriendo tratar a los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque en realidad no es solamente eso, ¿verdad? Sino que también, y lo podemos hablar, ahorita vamos con Neri un poquito para ver lo de la investigación, pero también decir que eso que dijo el presidente ya lo están haciendo los finqueros, y digamos, si los finqueros se están envalentonando y hay un montón de gente judicializada con procesos penales, ¿verdad? Que es una de las nuevas formas de violencia que también vienen en este nuevo informe, ¿verdad? Que es que, Clarita, ¿cuántos casos tiene usted de penales? Clarita, usted ya ni sabe. Sí, ya ni me acuerdo. Por eso, entonces, ya está clarita que un día tiene que ir a uno, un día tiene que ir a otro, entonces, ¿en qué momento va a sembrar frijoles? ¿En qué momento va a sembrar maíz? Si anda de un tribunal en otro, digamos, ya no sabe ni para dónde va, ni cuál es el caso, pero tiene que presentarse en tribunales, ¿verdad? Entonces, tal vez, Neri, si nos cuenta un poquito cómo ha variado esa violencia en estos 3 informes, ¿verdad? ¿Verdad? Me interesaba también que la gente conociera cómo se generan esas categorías, ¿verdad? Que no son, ¿verdad? No son, no son como antojadizas, sino son parte de una reflexión que ustedes hicieron para agrupar formas de violencia que tienen que ver, digamos, muchas con la legislación penal y digamos, y contravencional, o no sé, con la ley, pero otras que son, ¿verdad?, de diferentes, ¿verdad? Entonces, nos cuenta un poquito de eso. Sí, bueno, a ver por dónde empiezo, porque son varias cosas, pero primero quisiera como mencionar que los procesos de recuperación, estamos hablando de compañeros que sí pertenecen a pueblos originarios y que justo por todas estas situaciones de violencia estamos hablando pues de poblaciones sumamente vulnerabilizadas, ¿no? Empobrecidas y que se enfrentan a personas con muchísimo dinero, ¿no? El presidente también muchas veces ha querido como confundir justo a las demás población, haciendo creer que son campesinos, sin campesinas, y no estamos hablando de personas que pues acaparan el territorio, y por acaparar estamos hablando de 150 hectáreas, 200 hectáreas, y que meten ganado, explotan la tierra, y que justo los procesos de recuperación, además de regresar la tierra, territorio a los pueblos, pues justo protegen a la tierra, ¿no? Justo no es solo que regresan a las manos de los pueblos, sino que también el territorio se va poco a poco recuperando de esa explotación a la que es sometido, pues con la lógica, ¿no? Occidental, neoliberal, ¿no? Que tienen pues la mayoría de los ocupantes ilegales. Para este año estamos hablando de 58 incidentes de seguridad. Y es importante también tomar en cuenta que, por ejemplo, en un incidente de seguridad se pueden dar cualquier cantidad de agresiones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que un ocupante ilegal invade una recuperación, violenta, hace insultos racistas, pega disparos al aire, golpea a otra compañera le jala el pelo, ¿no? O sea, estamos hablando de situaciones de mucha violencia y que en o sea, no es un hecho específico. Exacto. Digamos, son... O sea, un incidente de seguridad se pueden dar múltiples delitos, ¿no? Estamos hablando también que el año pasado fueron amenazadas de muerte otras 7 personas más, entonces esto quiere decir que ya en los registros que llevamos a partir del 2020 a hoy hay 33 personas amenazadas de muerte. Entre ellos y ellas están, por ejemplo, el compañero Minor, que ya ha sobrevivido a 2 atentados contra su vida,
Clarita también está amenazada de muerte, es una de las compañeras que está lamentablemente dentro de esa lista de compañeros, pues en una situación de sumo riesgo, ¿no? Y amenaza. Incluso tenemos una denuncia sobre una presunta contratación de un sicario en el territorio Yavami Cata, donde vive Clarita contra los compañeros y compañeras que tienen y sostienen una recuperación en la comunidad de Las Juntas de Cabagra. También se filtró información judicial, que ya es la segunda vez que pasa. La primera vez fue en el 2020, a principios de año, no sé si recuerdan que se filtró información del caso de Sergio. El año pasado se filtró, por ejemplo, dirección de Jerry también. De Jerry también, ajá. Y también se filtró, por ejemplo, no sé, direcciones, números de teléfono, cosas muy, muy delicadas. Estamos hablando de información que en teoría debería ser confidencial, porque estamos hablando de procesos judiciales en curso. Creo que es muy, muy importante insistir en el tema de la judicialización, que como varios terratenientes no han logrado avanzar en procesos agrarios o civiles y pues han ido pues prácticamente a inventar, ¿no? Que son agredidos por distintas cuestiones y ahora lo que pretenden es justo violentar a los compañeros y compañeras con procesos penales y lo que ya comentabas, ¿no? Lo que implican para ellos y ellas salir de su territorio 2-3 veces a la semana para atender una situación que además no es real. O sea, estamos y además, hablando. Clarito, usted no tiene ni un abogado, usted va ahí a la guerra. Yay, ¿no? Abogados públicos, pero ¿para qué? Eso es como pero nada. Eso más bien la pueden... Me pueden meter más a la problemática. Sí, y aparte de eso, que ya y las medidas cautelares, en vez de ponérselas a las personas agresoras o a los no indígenas, nos ponen medidas cautelares a nosotros, que es lo que yo veo tan absurdo, porque ¿cómo me van a poner una medida cautelar en mi propia casa? Y yo tengo que trabajar, tengo que sobrevivir con mi familia, mis hijos, mis nietos, qué sé yo. Y para eso quiero la tierra, porque ya, para eso recuperé, para trabajar, para la comida, no para de explotarla como lo hacen los no indígenas, que ellos hicieron destrucciones de nacientes de agua, de montañas, donde se perdió mucha, lo que es la medicina, se perdió artesanía, el agua que está agua faltando y mucho. artesanía que usábamos la gente, los ancestros para hacer sus trabajos, haciendo mochilas o lo que llamamos canasta. Bueno, la gente le llaman canasta, pero nosotros le tenemos otro nombre. Y entonces eso eran lo que se utilizaba para jalar nosotros las cargas y todo eso. Y eso ahora está muy difícil ir a conseguirlo. Ya no hay. Ahora, como hemos recuperado, pues hemos ido reforestando las nacientes y volviendo otra vez a que vuelva lo que se ha perdido. A ver si acaso volvemos a enseñarle a nuestros hijos, nietos, que esa es la cultura de nosotros. Sí, tal vez ahí importante de lo que decía Nelly es que, y tal vez de perspectiva, faltó un poquito Nelly como poner en perspectiva los años, cómo ha ido cambiando esa violencia, ¿verdad? Tal vez el primer año habían turbas, el segundo año no hubo tanto y este año, digamos, no sé si puedes hacer una gran caracterización de estos 3 años y decir cómo ha evolucionado, porque ahora me parece que es muy diferente como empezó la violencia. Pero sigue habiendo violencia, ¿verdad? Entonces, como esas mutaciones que ha habido. Sí, es muy importante que hay cosas que cambian y hay otras cosas que se mantienen. Por ejemplo, también este año, por ejemplo, es el tercer año consecutivo en el que sale que la fuerza pública es el principal actor en agredir, ¿no? Y cuando hablamos de que agrede es que va desde que le dice a los compañeros y compañeras que los va a arrestar porque se les ocurre a ellos y a ellas, hasta que saca a los ocupantes ilegales o personas que andan agrediendo, los saca del territorio, los anda paseando, ajá, o sea, los protege, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Chinaquichá, creo que es muy importante mencionar esto, hay una familia que no pertenece al pueblo Cabecar,
sino que pertenece a otro pueblo que es sumamente hostigador, acosador, y por ejemplo en ese territorio al día de este año, el año pasado, prácticamente no hay ataques de ocupantes ilegales, sino esta familia, ¿no? Entonces un poco los compañeros y compañeras lo que sospechan es que hay un acuerdo entre ellos para que justo el Estado lo que perciba es como un conflicto entre pueblos, y ahí sí es cierto que no se mete, Bueno, según y ellos. para acordarnos, esta familia, no sé si lo contamos aquí en la radio, pero si no lo cuento, esta familia, nosotros en marzo recibimos a los rectores que estuvieron allá por los territorios, y esa familia nos hizo ahí un bloqueo y nos voló piedras en las microbuses, ¿verdad? Entonces el mismo rector de la Universidad Nacional tuvo que bajarse del carro y sacar los palos y todo lo que habían puesto. Entonces ya de hecho hasta la universidad ha conocido y bueno, y las microbuses ya tienen sus marcas, ¿verdad? De entrar por ahí, y es muy insistente, y realmente han habido muchas alertas además este año, en el sentido de que siempre es la misma familia, y yo estoy seguro de que no ha tenido ninguna de las medidas que ha tenido ninguno de los compañeros No, incluso, por ejemplo, indígenas, ¿verdad? Incluso esa familia, por ejemplo, es responsable de al menos 2 intentos de homicidio y sigue libre y sigue viviendo en la entrada del territorio. O sea, estamos hablando de que los compañeros y compañeras de Chinaquichá tienen que enviar a sus hijos e hijas a la escuela con los hijos e hijas de esa familia, ¿no? Y eso le pasa también a Minor, en DCE, le pasa a todos y todas. Y por ejemplo, con el proceso de judicialización que hablábamos hace un rato, estamos hablando de que, por ejemplo, Clarita no sabe cuántas denuncias tiene, Minor tampoco, y así están varios compañeros, pero por ejemplo nosotros tenemos el dato de que nadie ha sido condenado penalmente. La única persona había sido el asesino confeso de Jerry, que bueno, ya hace unos meses lo dejaron libre, ¿no? Y así ha ido el conflicto evolucionando un poco, y también, por ejemplo, algo muy interesante que pudimos hacer este año, que cuando ya teníamos 3 bases de datos distintas, ¿no? Y las pudimos juntar y combinar y sacar análisis de ahí con el apoyo de otro compañero que nunca me va a cansar de agradecerle, Rafael Arias, logramos, por ejemplo, identificar que habían disminuido los incidentes de seguridad. Por ejemplo, ahí, en efecto, hay menos ataques, por decirlo así, del 2020 al día de hoy, pero hay más agresiones. O sea, a eso me refería al principio, ¿no? En un solo incidente pueden haber 10 delitos. Entonces, o sea, que son más violentos, digamos, los hechos. Entonces, hay menos hechos, pero atacan con más fuerza, con más ensañamiento, ¿no? Y por ejemplo, lo que mencionabas ahora del bloqueo de caminos, eso lo tenemos registrado, al menos en los informes está registrado una vez en Chinaquichá, que bloquearon con un bajo para evitar de que llegara la policía, que llegaran los bomberos, así el 7 de marzo, ¿no? Pero también en Salitre había pasado en Cebror, en 2014, que incluso tuvo que llegar las Naciones Unidas, y llegó el presidente, y llegó, bueno, incluso hay una declaración muy desafortunada de la entonces asesora, ya no me acuerdo qué puesto tenía, Ana Gabriel, que incluso casi viceministra. Que ella incluso hizo un comentario ahí muy feo, ¿no? De que a los compañeros los iban a tener que sacar en ataúdes, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos, no es porque cualquiera podría decir, bueno, es que la violencia ha ido disminuyendo, es que el presidente nombró una mesa técnica encargada, que por ejemplo la mesa lo que se ha encargado es de atizar el conflicto. Convoca reuniones. De tomar partido con los finqueros. Digamos, convoca reuniones y ni siquiera se preocupa por consultarle a las organizaciones propias o a los autogobiernos de quiénes son los pueblos originarios, quiénes están en riesgo, y más bien los confronta con ellos directamente. Y cuando tienen un discurso de odio y apología del delito, se quedan en silencio, que fue lo que pasó en agosto del año pasado, por ejemplo, cuando pues creo que muchos y muchas vimos el video horrible donde Varela dice que él mató ayer y es aplaudido y bueno, es vitoriado y todo, y creo que esa es una manifestación muy clara del nivel de racismo que estamos hablando de este país y del racismo que existe en Buenos Aires, y que al mismo tiempo Naciones Unidas lo reconoce como
el cantón más pluricultural de este país, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un Estado, pues, simplemente que no le importa, ¿no? Que no quiere solucionar el conflicto. Y ahora con esto que lo dejan libre, eso ha generado todavía peor porque entonces ahora dicen, no, si matamos y nos declaramos criminales o que lo matamos, no nos van a hacer nada, nos van a dejar libre y podemos hacerlo. Si matamos, quedamos libres y si lo hacemos y no nos ven, mejor. Entonces eso ha generado todavía más la violencia ahora, porque ahora es más peor. Sí, por ejemplo, no habíamos identificado en los años anteriores, solo habíamos identificado disparos al aire, ¿no? Y el año pasado, justo en las juntas de Cabagra, cuando los compañeros y compañeras completan el proceso de recuperación, estamos hablando de un terreno que fue recuperado en el 2021 y que el ocupante ilegal se trincheró ahí y no quería salir. Entonces los compañeros y compañeras, en vista de la emergencia que tenían y el montón de amenazas que tenían, decidieron sacarlos. Fueron acompañados por compañeros de otros territorios. Cuando ellos hicieron el desalojo, Luis Ángel Pérez, que forma parte incluso de esta asociación multiétnica y pluricultural, que es la que se encarga de difamar, de desinformar y de decir cualquier cosa de mentiras para atizar el conflicto, por ejemplo, él le disparó al cuerpo a estas personas. O sea, el conflicto sí puede que en los números parezca que está disminuyendo, al menos en los hechos que hablamos, pero los hechos están siendo más graves. Sí, y es que también cuando vemos números, a veces los números, ¿verdad?, deshumanizan y confunden, ¿verdad? Porque vemos los números como si fuera un partido, que cuántos más o cuántos menos, sino más bien el rostro, ¿verdad? Cada uno de esos casos, y en el caso de, por ejemplo, de Minor, enfrentar todo lo que Minor ha enfrentado. Y algo bonito de este informe, para que lo busquen en las páginas de la coordinadora, es la portada, que es precisamente Mariana, que fue una dirigente que fue una luz en las recuperaciones, y hoy pues está recibiendo este lindo homenaje. Y tal vez, Minor, ¿cómo recibe ese, ¿verdad? Esa distinción, ¿verdad? Sí. No, con mucho aprecio, ¿verdad? Es una de la CLS, se ha dado la tarea, ¿verdad? Y eso tengo que agradecérselo, de dar esos informes y darnos el apoyo, tanto como organización, como personas de lucha de los territorios. Eso se lo voy a agradecer, ¿verdad?, a los compañeros. Es para mí un orgullo, ¿verdad?, ser hijo de Mariana, que digamos, esta tercera entrega se le pone como semilla, ¿verdad? Y la raíz que estamos desarrollando para seguir adelante. No se sabe, siempre lo he dicho, muchas veces lo he dicho, no se sabe hasta cuándo el gran Cibú nos presta la vida, pero mientras vivimos yo creo que el camino quedó marcado, quedó clarito, quedó en línea para seguir lo que es recuperación de tierra, territorio, que es la base, que es nuestra idiria, que es lo que hace a Costa Rica un país verde, ¿verdad? Que no nos reconoce, que más bien nos ponen muchas trabas, entre esos red más, que es mucha venta de oxígeno con afijo, cosa que a nosotros no nos interesa. Nosotros por naturaleza cuidamos las nacientes, cuidamos las montañas, sacamos lo que necesitamos de ella. Ella nos da lo que nosotros necesitamos y nosotros cuidamos de ella. Eso siempre lo he dicho. Como organizaciones también, en un estado costarricense no nos ha dado lo que no por ley, porque
nosotros somos nosotros somos el árbol y el Estado tiene que reconocer que nosotros somos legítimos dueños de nuestro territorio, cada uno dependiendo de dónde vivimos, ¿verdad? 12 años de lucha hasta ahorita tengo, voy para 13 años de luchar, de esperar, de ver algo diferente, y hasta el momento no he conseguido, no he visto un granito de arena, como dicen, para darle soluciones a los problemas. Más sin embargo, nosotros como individuos de ese territorio hemos luchado por darle fuerza, por mantener lo espiritual, cultural, nuestra tierra, y con ello también lo que es el Consejo de Tzoyriria Conoguapa, que es un consejo que tiene mucha fuerza y tiene mucha visión, que es la tierra, la cultura y la espiritualidad, que es muy importante, tanto para mí como para mis generaciones, mis hijos, mi familia, mis hermanos, nietos, sobrinos, que vamos a seguir guiándolos. Y de verdad, muchas gracias por este espacio, y me siento muy agradecido con esa coordinadora de lucha, ¿verdad? Y con aquí usted, muchas gracias. Así es, y es que hay que tener mucha espiritualidad para resistir tanta violencia y estar parado y enfrentarse a lo que ustedes tienen que enfrentarse todos los días, ¿verdad? Yo creo que el mérito más bien es de ustedes, que han sabido mantener esa lucha y honrar a sus padres, a sus ancestros, a sus ancestras, ¿verdad? Que les han sabido transmitir. Nos quedan unos 2 o 3 minutos. Dani, usted quería decir algo, así que afínese porque tenemos muy pocos minutos. Solo quería hacer digamos, involucrarle algo a lo que estaban comentando hace un momento, que era las Naciones Unidas. Me acuerdo que la primera vez que ingresó las Naciones Unidas al territorio indígena de Terra, el mismo señor se paró enfrente de todos y dijo: ¿por qué el gobierno nos miente? ¿Por qué este país nos miente? A nosotros nos dijeron que Terra tenía pavimento, no se podía subir. Ellos para subir a Terra tuvieron que durar 3 horas para entrar al pueblo, porque la entrada de Terra es una cuesta muy fea. Ahora la pavimentaron cuando entró el ICE, con el gran Diquís. Pero antes de eso era polvo, era tierra. Y a ellos allá les decían, bueno, les dicen todavía, le hacen documentos diciendo que en los territorios indígenas no hay problemas. Es decir, ellos invisibilizan los problemas de los territorios indígenas fuera del país para que vean que Costa Rica es pura vida, como dicen. En cambio, nosotros vemos las perspectivas de otra manera, porque nosotros somos los que nos agreden y los demás no se darán de cuenta nunca que en Costa Rica hay problemas, que es por la tenencia de los territorios, porque legalmente, así, para dar una pincelada rápida, el territorio indígena Terra no está completo. A nosotros nos quitaron hectáreas de hectáreas y nos encerraron en un pedacito, dejándonos casi sin nada. La extracción de madera fue grande. Mis abuelos fueron encarcelados por pararse en contra de la extracción de madera dentro de los territorios. Fueron encarcelados como ladrones, como dicen ellos siempre van a decir, nosotros nos tratan como que si fuéramos ladrones de nuestra tierra, donde nosotros protegemos, como dice el caballero. Nosotros no estamos en la tierra porque queremos poseer, nosotros estamos en la tierra por proteger a la tierra, que es la que nos da la vida y la que nos da de comer todos los días, y las que nos mantiene con salud, porque ellas tienen la propia medicina. Así es, con esa imagen tan bonita, ¿verdad? De no poseemos, sino protegemos. Creo que es un muy buen mensaje para cerrar. Les damos las gracias de estar aquí después de este viaje cansado y de todo lo que hay que hacer para volver, para venir a San José y sacar estos 2 días. Les
les agradecemos, les estimulamos a que sigan, ¿verdad? Tienen aquí pues unos compañeros, una institución que es la universidad que tiene el deber de acompañarles y de ser un vocero de lo que están, digamos, voz de alguna forma y un megáfono de lo que ustedes están haciendo. Entonces, le damos las gracias a Víctor, a Paolo, a Yoconda, y nos vemos de hoy en 8 en otro programa de Voces y Política, y hasta entonces. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad.